Con casi 800 millones de reproducciones en TikTok, este aesthetic ha conquistado el universo estético de nuestros tiempos. Heladerías, salones de uñas, peluquerías e incluso restaurantes, todos intentando hacer su espacio lo más instagrameable posible, con ornamentos rococó, floripondios por doquier, lucecitas, corazones, encajes y sobrecarga visual. ¿De dónde viene todo esto? El coquette ensalza lo hiperfemenino y delicado en contraposición a una femme fatale contemporánea. Quizás ese trasfondo polémico por su relación con Lolita de Nabokov haya hecho que nos lo tomemos como un postureo más. ¿Hay algo más allá de lo que no nos estamos percatando? Poneos cómodos, amigos míos, porque hoy el Dr. Underground os va a contar todo sobre el coquette aesthetic. ¡Vamos allá! Hello, peña, ¿qué tal estáis? Perdonad que parezca aquí yo un segurata, pero de esta manera me doy cuenta de que estoy grabando correctamente y no me tiro 3/4 de hora hablando para nada, que no sé qué me pasa últimamente con los micrófonos, que es que por muy buenos que sean, hay alguna parte del vídeo en el que no graba o se oye ruido de fondo, no entiendo nada. Recomiendo encarecidamente que veáis mi vídeo del cottagecore y del Lolita, como siempre, videitos que funcionan perfecto como contextualización, antesala y tal. Y de hecho tiene mucho que ver con las raíces de este aesthetic del coquette, que lo vemos por todas partes, como hemos dicho en la introducción del vídeo. La retroalimentación Japón-Occidente se produce sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero es en la década de los 60 y los 70 cuando vemos esa antesala, esa cuna, esa chispa primigenia clara de la aesthetic Lolita, que concretamos ya en esos vídeos que os he recomendado, con la apertura de la tienda Milk en 1970 y más tarde Pretty. Más adelante se le llamó Angelic Pretty y acogían este aesthetic como tal. Nacen como evolución del otome y el natural kei. Otome quiere decir doncella y tiene toques de lo victoriano, de lo rococó. Las revistas Fruits y Kerouac recogían todas estas estéticas en fotografías de street style. Harajuku en concreto, que es una zona de Shibuya, en este barrio donde confluyen todas estas estéticas, donde empiezan a eclosionar los aesthetics que conocemos hoy en día, razón por la cual hicimos aquel vídeo de que, conchos, todas las estéticas que vemos hoy en día ya se hacían en Japón hace muchos años. Jóvenes expresan su estilo paseando por este barrio, reuniéndose en grupitos, siendo el nacimiento de muchísimas estéticas, como puede ser el Ganguro, el Decora y muchísimos otros. Hay bandas japonesas, como por ejemplo Malice Mizer, que materializan, digamos, o que son una especie de catapulta para esta estética encuadrada dentro del Lolita, más enfocado en lo rococó, porque Lolita también tenemos Gothic Lolita y tal. Por supuesto, de esta banda y muchas más como Ex Japan también hablamos en susodicho vídeo. En 1987 sale un artículo en Ryoki Sushin, que por cierto nada que ver el término este de Lolita con la novela concretamente de Nabokov, porque tiene muchísimo que ver con el coquette y lleva intrínseca como este significado de inocencia mezclado con picardía. La estética coquette y estética Lolita tienen muchísimo que ver. De manera que tenemos que necesariamente hablar de la novela de Nabokov y en consecuencia de la película. No lo vamos a hacer en profundidad porque desde mi punto de vista el hecho de que se haya romantizado la estética de su protagonista, fusionando esos elementos más infantiles con un aesthetic hiperfemenino, toques delicados. Claro, aquí puede haber mucha controversia en el hecho de mezclar algo que tiene que ver con la pura infancia, prendas indumentarias como pueden ser unos pololos mezclados con algo más atrevido o con algo un poco más revelador. El hecho de que se admire o que se siga la estética de esta película nada tiene que ver con el trasfondo, el cual pues ya os digo no vamos a discutir aquí porque aquí estamos hablando de temas estéticos, así que podéis investigar mucho más para el que quiera. Este papel de chica joven que está empezando a experimentar cambios en su mentalidad, cambios en sus gustos. Eres una mujer que está entrando en el mundo adulto y en consecuencia tu indumentaria va acompañando ese proceso. Por eso os digo, esto es delicaillo. Pero Coquette va muchísimo más allá y toca rasgos que tienen más bien que ver con una ensoñación, ya sea por la idealización de películas o simplemente de modas
pasadas, como puede ser lo rococó. No os preocupéis, que de esto vamos a hablar en un periquete. Dolores quiere decir Lady of Sorrows. A las seguidores de este tipo de estética se les llamaba también Olive Girls o Nagomu Girls, porque escuchaban bandas dentro de este sello discográfico. En general, los 2000 fueron la época dorada de estos aesthetics por plataformas blog como Tumblr, Fotolog y muchas otras donde estos jóvenes enseñaban sus outfits, podían cohesionar aún más si cabe todos estos aesthetics y conseguir una fanbase y gente que les siguiera a nivel internacional. Muchísima gente tenía su plataforma, como puede ser un MySpace, ya os digo, o un Metroflog, donde enseñaba sus outfits y exponía un poco su vida y todas estas fotos aesthetics, como llamamos hoy en día, que por entonces no se llamaban así, pero que poco a poco y paulatinamente fueron eclosionando, incluso traspasando las barreras de estos blogs y yéndose directos a Instagram, donde se podían subir fotos diariamente, donde además encima hoy en día puedes subir stories, vídeos, etcétera, para cohesionar aún más si cabe y jugar más con este universo estético que son los aesthetics. Fijaos, es curioso que en este canal empezamos a experimentar esa buena subida en cuarentena hablando de los aesthetics, así que este es un tema que a mí me toca muy de cerca y me apasiona, chicos y chicas. Por cierto, si te gusta lo que estás viendo o lo que estás oyendo, no dudes en suscribirte al Dr. Underground, porque serás el primero en enterarte de cuando suba vídeo, así que solo te tienes que ir al botoncito de suscribir. Venga, ve, corre, venga, ya estás ahí, venga, ya a darle a suscribir y a la campanita, para que os avise YouTube, que muchas veces la mayoría me decís que no os avisan y esto no puede ser. Seguimos con el vídeo. Hablemos de los temas principales que engloba el coquet. Estamos en el siglo XVIII. Hablemos de los monarcas Luis XV y Luis XVI. Una de las eras de más recarga decorativa, de ese maximalismo, con hojas de acanto, volutas, molduras, motivos orgánicos, florales, horror vacui puro, que es ese afán por rellenar todos los espacios. Su nombre viene de la evocación de lo caprichoso, de la forma de las caracolas y las rocas marinas. No tiene una intención de ensalzar lo religioso, es hedonista y busca el placer visual y la ostentación. Sus similitudes con toques del arte clásico se debe a la influencia de los hallazgos de excavaciones llevadas a cabo en Pompeya y Herculano en aquellos tiempos. Pensemos que ya lejos de un poder absolutista, la aristocracia y la burguesía suben en el escalafón social. Por lo tanto, los ocios, los placeres se extienden entre ellos y los artistas pues tienen esa oportunidad de lucirse, promocionar su arte, hacer un poquillo de networking, hacer contactos, conseguir que la gente adquiera tus obras de arte. Si eras decorador, bueno, pues que te contratarán como paisajista para hacer las molduras de tu palacio, en fin. Por eso las zonas de reunión, de ocio y pasar el rato son extremadamente importantes y además las mujeres también toman un papel de importancia porque son quienes organizan estas fiestas, estos encuentros de juego, estas charlas. Luego ya tendería a un estilo un poco más sobrio, ya tendiendo a el neoclasicismo. Pero el coquet abraza absolutamente lo rococó, es decir, todo este maximalismo estético que emborracha la vista, por decirlo de alguna forma. El romanticismo, queridos amigos, también parte fundamental de este universo estético, porque no solamente estamos hablando en términos de toques concretos de decoración, sino también de la filosofía que hay detrás de todo esto, la forma de pensar, el espíritu de un tiempo. Nace como alternativa a las normas neoclasicistas para demostrar que lo que te hace único es aquello que apela a las emociones, los sentimientos, aquello que para expresarse necesita una sublime evocación, que nos conmueve, nostalgia por los paraísos perdidos, por las ruinas, la creatividad, dejando de copiar el arte clásico, que es un sopor, lo imperfecto e inacabado, el amor más allá de la muerte, el carpe diem, el locus amoenus, esto es muy importante también, el lugar ameno. Una especie de remanso de paz que normalmente está localizado al lado de un árbol, pegado a un río, un lugar que nos invita a la conversación relajada. Y siguiendo por este senderito nos topamos también con lo bucólico, que son asuntos relacionados con la vida campestre, peripecias amorosas que suele envolver a
pastores, que suelen ser sus protagonistas. Digamos que estos serían como los pilares en los que se sostiene esta filosofía, el trasfondo del coquette. Y como veis, tiene pues mucho que ver o muchos toques en común con el cottagecore, la razón por la cual os he recomendado estos vídeos al principio. El arquetipo del coquette se centra en el cliché de mujer hiperfemenina que abraza su feminidad, valga la redundancia, hasta las últimas consecuencias. Tenéis por ahí mi vídeo análisis de la rubia tonta o bimbo aesthetic. El coquette es una ramificación más empoderada y atrevida del estilo clásico que relacionamos con el old money, que también quiero analizar un poco más adelante. Hay rasgos comunes, pero no es lo mismo. Y he visto en 1000 sitios que se relaciona con Lana del Rey. Lana tiene una aesthetic enfocado, encuadrado en el americana. De hecho, ella es una de las que inicia este movimiento. No es que lo hiciera literalmente, que dijera un día, pues voy a empezar con el coquette. En absoluto, pero ha sido una de esas figuras de referencia que la gente que ama esta estética pues miran y admiran. El Old Hollywood, la mezcolanza de rasgos estéticos de los 50, de los 60, también son muy propios del coquette. Lana del Rey, en definitiva, tiene muchísimos temas, muchísimas canciones que también evocan este espíritu de frescura, ¿no? De esa juventud pasando a la vida adulta, abrazando lo hiperfemenino. Me tomo la libertad de haceros una playlist, me apetecía muchísimo porque es que este rollo me va a tope, así que por aquí os lo dejo, disfrutadla muchísimo y ya me contaréis. Tenéis un temazo que se llama Chemtrails Over the Country Club, National Anthem, Cinnamon Girl, etcétera, etcéterísima. O sea, es que todos los temas de Lana del Rey realmente nos transportan a este coquette aesthetic. Hablemos de la feminidad tradicional, porque si hablamos de hiperfeminidad tendremos que dejar claro este término. Tenemos ese punto de vista religioso que ve el papel de la mujer como ese ente virginal puro, ¿no? Que tiene que estar de muros para adentro, dedicada a la vida espiritual, a ser una mujer limpia como la Virgen María, digamos. Esta sería la concepción que se ha tenido tradicionalmente de la mujer y lo que se concibe como feminidad. En el posmodernismo, con los movimientos feministas modernos, aquí empezamos a ver una emancipación del papel de la mujer. A ver, ha habido muchas antesalas de esto, de la emancipación de la mujer, de su libertad, entonces llamada pues mujer libertina, mujer impura. Fijaos, en el siglo XVIII, si podemos nombrar personaje que es el paradigma del coquette, 15ª y penúltima hija del emperador Francisco I del Sacro Imperio Romano Germánico y de la emperatriz María Teresa I de Austria. Se casó en 1770 a los 14 años, con el entonces delfín y futuro Luis XVI de Francia, en un intento por estrechar los lazos entre dos dinastías hasta entonces enfrentadas. Es de esas figuras históricas más mainstream que producen una fascinación extrema, idealizada hasta el extremo en la película fantástica, por cierto, de Sofía Coppola, como icono pop. Fue polémica por sus excesos económicos y estéticos, los pormenores históricos los guardamos a los expertos, pero lo que tenemos que tener presente es que todos nos hacemos una imagen mental de quién fue María Antonieta y por eso para mí es un referente directo del coquette, ya no solamente a nivel estético, ya os digo, como mujer que de repente se encuentra en plena pubertad y se convierte en monarca. ¿Qué haces tú en su lugar con tanto dinero a tu alcance, con tanto exceso, tanta pomposidad? Pues por supuesto llevar al extremo todos tus caprichos y todos tus gustos. Expertos en historia podrán ofreceros una vista un poco más profunda de quién fue María Antonieta. Pero quería nombrarla aquí porque, ya os digo, es un icono pop total y absoluto. Como puede ser la cara de Frida Kahlo o la del Che Guevara. Es que se utiliza como motivo de decoración, se ha utilizado como inspiración de muchísimos desfiles. En fin, ¿qué más podemos decir? Retomemos el tema del arquetipo Lolita/Ninfet. Podría poner como ejemplo la película homónima, pero me parece que es un aburrimiento. Y voy a poner un ejemplo con una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es American Beauty. Si habéis visto esta película, Ángela sería un buen ejemplo de la Ninfet. Es un tema delicado a tratar, como os he dicho antes, porque hay connotaciones un poco truculentas respecto, claro, a una mujer
en plena pubertad, que empieza a desarrollarse y experimentar con su sexualidad. El tema delicado entra pues, cuando hablamos de diferencias de edad grandes, el tema del daddy issues, que se supone están unidos a este concepto de ninfet y lolita. No entraremos en temas morales, quiero recoger realmente qué sería la ninfet en el sentido poético. En American Beauty se presenta a un hombre cuya vida se va al traste, es un aburrimiento, está metido en la rutina más absoluta, digamos que vive el paradigma de la vida ideal americana, tiene una mujer guapa con un buen trabajo, él también tiene un buen trabajo, tienen un pedazo de casa, una hija, un coche, en fin. La vida se supone ideal, sumido en un pozo de desesperación. Su hija, adolescente, le presenta a una amiga del instituto y él recupera, digamos, esas ganas de vivir, puesto que la amiga de su hija parece que flirtea con él o que se siente atraída por él. La filosofía del coquet se centra en la feminidad arquetípica de ese amor pasional y platónico. Pasamos de ser niñas a desarrollarnos físicamente, muchas precozmente, en mi caso, por ejemplo, pues fue tardísimo, y por inercias culturales seguimos los clichés de empezar a maquillarnos, ponernos ropa femenina, entre comillas, y todas esas vainas alimentadas por la cultura mainstream. En mi época, que yo soy de 1991, las referencias de amor que teníamos como mujeres pues eran las princesas Disney que vivían enamoradas platónicamente de un príncipe inalcanzable, estaban enamoradas de ellos incluso sin conocerles y tenían claro que se querían casar con ellos también. En fin, esta es una de las referencias principales. Luego tenemos también a Barbie, que por mucha peli que haya salido recientemente, mi concepción de Barbie no va a cambiar. Mujer caucásica, todo rosa, todo muy pomposo, muy cursi, heteronormativo, en fin, ¿no? Bueno, pues los clichés de siempre, el mainstream. Entonces el coquete está muy relacionado con esto, nos guste o no. Ese torrente de emociones y sentimientos que se mezclan en nuestro interior, a mí, por ejemplo, me dio un pelotazo que nadie entendía. A lo mejor hoy en día es diferente y los padres saben comunicarse mejor con sus hijos, pero es que yo en plena pubertad no sabía lo que leches me estaba pasando. Las hormonas de verdad me estaban volviendo tarumba. Sentía una mezcolanza de sensaciones internas, o sea, no sabía si odiaba a los hombres o los amaba o me encantaban o no, o sea, tenía un batiburrillo, porque la cultura mainstream me indicaba que ya era el momento de enamorarme, que ya era el momento de sentirme atraída por ellos, pero a mí no me estaba pasando eso. Entonces, en mi caso, por ejemplo, fue una eterna contradicción. Por eso os he dicho que me gustaría referirme también al ninfet y lolita, no tanto hacia el tema de una atracción hacia otra persona, en este caso un hombre, sino más bien en el sentido poético. Me estoy introduciendo, ¿no?, en lo que significa ser mujer y qué es ser mujer. He de ponerme esto, he de ponerme lo otro, ya no soy una niña, tengo derecho a mostrar mi sensualidad y abrazarla sin miedo a que me juzguen negativamente. ¿Qué opináis de esto? De verdad me interesa muchísimo. Según la RAE, coqueta, que tiene que ver con el nombre de esta aesthetic, es una persona presumida, esmerada en su arreglo personal y en todo cuanto pueda hacerla parecer atractiva. Ya os digo, muy relacionado con ese momento en el que empezamos a jugar con el maquillaje, a ponernos accesorios, a adornarnos, a vestirnos. Y claro, pues todos esos referentes estéticos que tenemos a nuestro alrededor son clave. Si tu referente estético femenino en el momento en el que naciste pues fue Barbie, pues tu fin último va a ser pues ponerte cosas de color rosa, maquillarte de cierta manera, teñirte de rubio, etcétera, etcétera. Lo de ser coqueta lleva intrínseco a abrazar esa supuesta feminidad, arreglarnos y ensalzar todo lo femenino que nos haya mostrado la cultura mainstream. Luego llegaron las brats y claro, nuestra misión era ser baddies, pero eso da para otro vídeo. Si hay factor común en esta estética es que es muy, como se dice en inglés, put together, muy sofisticado, muy limpio, todo parece estar requete colocadito y puestecico. Claro, estamos hablando de una estética que está más relacionado con lo virtual que con la realidad, aunque hay mucha gente que vive y experimenta este estética en su día a día. Como ejemplo esta chica, Freddie My Love, hay algunas youtubers que viven esto a tope. Requiere de un ritual y de unas normas a seguir, porque estamos hablando de una paleta cromática que si nos salimos de ahí pues ya no se ve tanto como coquette, y de una decoración determinada también. Según la web Who What Wear, en el mundo de las redes sociales este aesthetic se refiere al énfasis en la actitud juguetona y flirteadora
normalmente caracterizada por elementos delicados como volantes, lazos y colores pastel. En cierto modo se mezcla con el ballet core, blusas de encaje, sedas, toques suaves, joyería dorada y perlas, cabello con ondas, bucles adornado con lazos, siluetas de los 50, vestidos baby doll, prendas vintage con giros actuales, como camisas de encaje de inspiración victoriana, bralets, corsets, bustiers y muchísimos más ejemplos que me gustaría que me pusierais en comentarios. Oye, ¿os mola el coquet? Escribidme vuestras Biblias, dejadme un like si os ha molado, podéis apoyar este contenido a través de Patreon desde 4 euros al mes, PayPal para propinas y nos vemos muy pronto.